Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la sala de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy damos una conferencia junto con la Asociación NEOS, una asociación hermana. Compartimos algunos fines, algunos objetivos y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con don Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS. Y bueno, para mí es es un honor el contar con usted. Lo había seguido mucho por redes sociales o por televisión en su momento. Y el verlo aquí, pues bueno, pues supongo que como la mayoría de mis compañeros, es un honor y es una oportunidad, ¿no? También el colaborar entre asociaciones. Sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que tenemos capacidad organizativa en 28 provincias de España, en prácticamente toda América, también en Filipinas, en Bélgica y cada vez en más países, sobre todo también de Asia, que lo estamos expandiendo ahora, a China, Macao y algunos países también de la Unión Europea. Pues dicho esto, voy a dar paso a Jesús Longueira, compañero de la asociación, para que presente al Eugenio de Mayor Oreja. Bueno, pues buenas tardes, un placer para mí estar aquí con ustedes. Buenas tardes, buenos días a los compañeros que nos escuchan desde América y en Filipinas, pues también en su franja horaria, buenas, lo que sea. Jaime Mayor Oreja nació en San Sebastián en 1951, casado y con 4 hijos. Su formación es ingeniero agrónomo. Ha sido ministro del Interior del Gobierno de España desde 1996 hasta el 2000. Eurodiputado y cabeza de lista por el Partido Popular al Parlamento Europeo entre 2004 y 2014. Anteriormente fue candidato al Endacari y presidente del Partido Popular en el País Vasco, donde se destacó por la lucha contra el terrorismo de ETA y la defensa de las víctimas. Recalco esto último, la defensa de las víctimas. Especialmente preocupado por la crisis de valores que preside actualmente en las sociedades europeas, ha impulsado la creación de la Fundación NEOS, la cual preside. Una alternativa cultural basada en los fundamentos cristianos. También preside el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU y previamente fundó y presidió también la Fundación Valores y Sociedad, la Fundación Europea One of Us, uno de nosotros, y el Foro Transatlántico Political Network for Values. Tengo aquí un currículum de Jaime Mayor Oreja que supera los 3 folios de extensión. Él me ha dicho que sea lo más escueto posible y es lo que he leído. Yo, de mi propia cosecha, bueno, pues simplemente quiero comentar, ¿no?, que como Policía Nacional ha sido para mí un placer haberle tenido como jefe en ese periodo que fue ministro del Interior. Incluso se dio la circunstancia de que, bueno, de que tuviera la oportunidad de estar cerca de él en algún momento. Y bueno, sin más, para mí expreso ahora mismo lo que han dicho mis compañeros, pues fue el mejor jefe que hemos tenido en los últimos años. También quisiera añadir, bueno, en esto que hemos hablado, en su defensa de las víctimas de ETA, pues quiero retrotraerme ahora mismo hace 26 años, ¿no?, cuando fue él quien le tuvo que decir a los padres de Miguel Ángel Blanco, pues que no, bueno, pues que no había oportunidad para su hijo, ¿no? No habría concesiones por parte del Estado y, bueno, él mismo, junto con el por entonces presidente del gobierno, José María Aznar, calificó su reacción como impecable. Lo entendieron en aquel momento y lo entendieron hasta el día de su muerte. Sin más, damos paso a Jaime Mayor Oreja. Por favor, la sala suya cuando quiera, por favor. Adelante. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, a la Asociación Cultural de Héroes de Cavite. Muchas gracias por sus palabras de presentación. Especialmente agradezco sus consideraciones en el ámbito personal, más que lo que significa la prolongación o la extensión de un currículum, ¿no? Muchas gracias por su sentimiento en sus palabras. El título que me han asignado hoy es La hispanidad y el humanismo cristiano. Yo añadiría, empecemos a hablar algo del pasado
y vayamos luego al día de hoy y vayamos sobre todo al futuro. Pero si tuviésemos que diagnosticar la situación de hoy, el título de Hispanidad y el humanismo cristiano no se correspondería con la verdad. Tendría que ser reemplazado por otro, que sería exactamente el contrario, ¿no? Una crisis de la hispanidad, una obsesión enfermiza de reemplazo y destrucción de los fundamentos cristianos de nuestras sociedades. Por eso, primero una introducción, unas consideraciones del pasado, aunque yo no soy historiador, pero me parece necesario. Y en tercer lugar, el hoy y el futuro. Occidente está en una transición y por ello la hispanidad vive una singular crisis. Hay una premisa esencial: no hay hispanidad sin España. Si España vive una etapa en la mala dirección, una dirección de balcanización, la primera consecuencia es que la hispanidad entra en crisis. Por ello hay que arrancar, aunque sea brevemente en esta introducción, con un brevísimo diagnóstico de lo que sucede en España. Hoy España vive una situación en la que los movimientos nacionalistas, es decir, los que detestan la hispanidad, cogobiernan España en la sombra. Hay un movimiento de liberación nacional, el proyecto de ETA, que cogobierna España y se está aproximando al gobierno del País Vasco. Esto es, a una comunidad de España. Esta es la realidad de hoy. España camina en la peor de las direcciones. Algunas veces yo me he referido a un salto en el vacío sin paracaídas. En la dirección de la confederación, de la balcanización, nadie sabe exactamente el final, pero una vez que se remate la amnistía, es decir, la resolución de los presos tanto de ETA como de los que participaron en el golpe de mano en el proceso catalán, va a avanzar el siguiente hito, que es la autodeterminación, eso sí, no definitiva, sino por aproximaciones sucesivas. Por eso, vamos a ver si profundizamos un poco en la naturaleza de los movimientos de liberación nacional en España y también fuera de España. España sufrió en el siglo XIX y antes una serie de movimientos de liberación nacional, pero en el exterior de España, que dieron lugar a la emergencia y a la creación de las naciones americanas, especialmente las americanas. No soy un historiador, pero qué duda cabe que una leyenda negra que padeció España aceleró el proceso de emancipación de esas naciones que fundamentalmente buscaban la liberación del poder español. Estos días, y entro en el pasado, aunque para hablar del pasado me refiero a unas declaraciones de hoy, un ministro del actual gobierno de España ha propuesto algo así como la desaparición de un marco colonial en el que están supuestamente inmersos los museos españoles. Es evidente que el colonialismo está asociado a la expansión de las potencias industriales europeas, fundamentalmente anglosajonas, protestantes, y caracterizadas por un cierto expolio que fundamentalmente se hizo indiscriminado de materias primas, la creación de nuevos mercados para sus productos. Pero el ministro no solo se refiere a los museos, ni siquiera a lo que pudo llevar España en la restauración en el norte de África, que podría caber en esta cuestión de marco colonial. No, se refiere a la labor desarrollada por España en América. Y eso no se corresponde con la verdad. Es verdad que se olvidan de las características, de los acentos que la propia reina Isabel imprimió fundamentalmente en su reinado, en el que siempre ordenaba
una preocupación permanente para que no se convirtieran los indios en personas llenas de agravios, ni siquiera que se consideran personas distintas y diferentes. No era un marco estrictamente colonial. Los nativos fueron considerados, por regla general, siempre personas, súbditos de la corona, pero nunca colonias ni esclavos. Eran provincias de ultramar. Estas consideraciones se ponen con claridad manifiesta en el testamento de la reina Isabel la Católica. Y su nieto Carlos I, el emperador Carlos V, de acuerdo con las convicciones de ese personaje tan discutido en la historia, Fray Bartolomé de las Casas, incluso ordenó detener las conquistas en el Nuevo Mundo y convocó una junta de sabios en Valladolid para establecer en la reanudación de esa tarea un procedimiento para llevarlas a cabo. Y prevaleció la tesis de Bartolomé de las Casas, que luego sería utilizado por la leyenda negra como si los excesos que pudiesen haberse producido fueran el eje central de la presencia española en América. Bartolomé de las Casas, como hace poco tiempo señalaba con brillantez Juan Manuel de Prada, no fue un teólogo perseguido, ni un heterodoxo, ni mucho menos un agente al servicio de las potencias extranjeras que detestaban a España. Era una persona que fundamentalmente gozó de la confianza del emperador Carlos, al que siempre escuchó. Las leyes nuevas de Indias que promulgó el emperador Carlos siguieron los criterios de Bartolomé de las Casas. Ni el testamento de Isabel ni las leyes nuevas son un concepto unido a un marco colonial al que hace referencia el actual ministro de España. Es verdad que Colón había iniciado unas limitadas actuaciones en el comercio de esclavos. Es verdad que toda aquella empresa civilizadora impulsada por la corona fundamentalmente siguió unos marcos adecuados, pero evidentemente cometieron excesos, algunos de ellos, pero nunca fueron conductas institucionalizadas, nunca avaladas por las instituciones españolas ni por la corona, nunca fueron parte de un marco que les diera legitimidad. Por el contrario, las instituciones representadas esencialmente por la corona defendieron siempre a los indígenas. La acción de España en América no se caracteriza por los abusos de sus hijos peores, que algunos pudieran cometer, sino por los principios, los fundamentos, las virtudes de sus mejores hijos que llevaron a efecto. Y en fundamentos y en principios puede decirse que se siente el auténtico marco de la presencia de España en América con todas las limitaciones humanas que se quieran. Una idea muy sencilla sustenta ese marco. La condición de que todos son personas, sin distinción, la unidad universal del género humano. España, la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, todos fueron fieles a esta idea. Nunca existió un marco colonial y fueron muchas veces capaces de oponerse a la moda dominante en el mundo anglosajón, que era la esclavitud. Fueron fieles al principio básico de una fe profunda que en consecuencia determinaba una igualdad esencial entre las personas, entre los hombres y mujeres. Y España fue la nación más reacia
admitir la superioridad de unos pueblos sobre otros, de unas clases sociales sobre otras. El siglo XIX, admitámoslo, precisamente por contagio de otras prácticas, esta vez coloniales, fundamentalmente pudieron influir de alguna manera a otras prácticas. Pero remontémonos al hoy. Es verdad que los movimientos de liberación nacional, de un modo u otro, hicieron emerger nuevas naciones. Es verdad que tras el final de lo que significa la presencia de España en las provincias de ultramar, ya cuando estamos encerrados en nosotros mismos, en nuestra península, es verdad que surgen movimientos de liberación nacional interiores dentro de España. Por unas razones o por otras, por lo que significaba una presencia ya poco relevante de España en el mundo, y por otros factores. Fueron surgiendo el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, y dan lugar a movimientos de liberación nacional en el interior de España. En el movimiento nacionalista, hombre, no puede decirse que es la leyenda negra el elemento causal principal, pero hay una herencia de esa leyenda negra. Necesitaron formular una mentira, que es la que hoy sufrimos y padecemos. El movimiento nacionalista, el movimiento de liberación nacional en el interior, que es ETA, es un proyecto político de destrucción de los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Un proceso y un proyecto de ruptura y evidentemente, por supuesto, de España como un fundamento más de lo que son esos fundamentos cristianos a los que yo me he referido. Ese movimiento nacionalista no ha dejado de operar desde que emerge en la democracia española, desde el año 77, y entonces lo que tenemos es un movimiento. Valga la redundancia, el movimiento nacionalista es un movimiento. No puede detenerse, siempre avanza, siempre fomenta una actitud en la insatisfacción permanente y pasan de hito a hito y de jalón a jalón. Primero alcanzaron el poder fundamentalmente, probablemente no tenía opción aquella transición de optar por otra alternativa, porque no se podía vivir en España cuando ETA, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, mataba, como en el año 80, a más de 100 personas al año. Luego enunciaron otro hito siguiente, la autodeterminación, y en tercer lugar, ya con ETA de aliado, han formulado un proyecto de ejecución práctica de este movimiento de autodeterminación. El movimiento siempre tiene una vanguardia y tiene una retaguardia. El movimiento nacionalista, que insisto, detesta la hispanidad, tuvo en ETA su vanguardia y tuvo el nacionalismo catalán su retaguardia. Hoy se han invertido los papeles. Hoy el nacionalismo catalán está en la vanguardia desde el gobierno y desde fuera del gobierno catalán. Y evidentemente ETA y el nacionalismo vasco está en la retaguardia. Pero el movimiento nacionalista, frente a la idea de España, solo es uno. No hay un movimiento nacionalista vasco y otro catalán. Es uno, único. La naturaleza y los pasos que dan unos y otros son los mismos. A veces unos en la vanguardia, a veces otros en la retaguardia. Y fundamentalmente han heredado un extraño complejo de superioridad. Y por eso
nos han imbuido al conjunto de los españoles de un complejo de inferioridad. Es decir, la herencia de la peor leyenda negra. Yo recuerdo siempre, en el año 1996, a punto de ser nombrado ministro del Interior, en un acto en el que participaba con el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzayus, en el Paseo de la Concha de San Sebastián, cuando se acercó y me dijo: ya sé que vas a ser el ministro del Interior en pocas semanas, pero no te equivoques nunca. España nunca será una nación como Francia, como Gran Bretaña, como Alemania, como Italia. España será otra cosa diferente. Eso lo decía una persona que fundamentalmente dentro de él se había apoderado de que España era la España débil que fundamentalmente había sido heredada por la leyenda negra. Por eso, la transición, volvamos, de la América española hoy. La América española hoy es el eslabón más débil de las democracias occidentales. Hay democracia, pero muchas veces hay desigualdades sociales. Hay democracia, pero quedan residuos de partidos indigenistas, de movimientos de liberación nacional en el exterior, que de alguna manera han recogido la peor historia frente a España en aquellos países. Y están transitando. Como antes he dicho, Occidente está en tránsito, pues América está en tránsito y, salvo excepciones, transita hacia regímenes de tendencia comunista totalitarios. Los ejemplos de Chile, los ejemplos de Colombia, los ejemplos de Perú, los ejemplos, ni que decir tiene, de Venezuela o de Cuba, son demostraciones y confirmaciones de lo que estoy diciendo. Los movimientos de liberación nacional, el indigenismo, están asumiendo en esta coyuntura de la historia de la transición de Occidente en muchas ocasiones el poder, salvo excepciones como las que se han vivido hace pocos meses en Argentina. Por eso hay que entender lo que yo creo que son las conexiones de los movimientos de liberación nacional dentro de España con los movimientos de liberación nacional fuera de España, que hoy se recogen en varios y diferentes gobiernos en esos países. Una conexión entre ambos movimientos ha sido la violencia. ETA ha buscado siempre en algunos países de la América española su refugio. Yo recuerdo en su momento a México, Venezuela, la zona fronteriza entre Argentina, Uruguay, en aquellos lugares, por supuesto Cuba. Siempre ha tenido la conexión un movimiento violento de liberación nacional interior como ETA, conexiones con movimientos de liberación nacional exteriores como a los que me acabo de referir, y también con grupos terroristas. En España, lo que sucede hoy, la conexión es diferente. El Frente Popular que nos gobierna, es decir, es una asociación que es letal entre el socialismo, el comunismo y el nacionalismo, se conecta con los gobiernos y con los partidos políticos que pertenecen al Grupo La Puebla. Y es evidente que están unidos en un único proyecto. Y es un proyecto más bien de carácter totalitario. Y al frente de España, en ese proceso, está justamente el expresidente Rodríguez Zapatero, que es, curiosamente, el gran iniciador de una alianza real entre el socialismo y ETA, entre una metamorfosis del Partido Socialista que transformó su naturaleza y pasó de combatir a ETA a ser un aliado de ETA. Y por ello vivimos lo que hoy vivimos en el gobierno. Entonces,
es otra asociación de carácter ideológica, pero antes había habido una conexión, que era la violencia de ambos movimientos nacionalistas o de liberación nacional. El ejemplo más claro son los procesos de paz que hemos vivido en España y en Colombia, mal llamados procesos de paz. En el fondo, negociaciones entre gobiernos y organizaciones terroristas. No han estado presentes en otros países de América, pero sí en Colombia, a través de un proceso de paz escenificado en Santiago, en Cuba, en donde fundamentalmente los hechos confirman que su naturaleza es paz por poder para los terroristas. Los terroristas dejan de matar y hoy Petrov es el presidente de Colombia. Y aquel proceso fue público. Se conocieron sus negociaciones, participaron mediadores internacionales, participó la Unión Europea, participó la Iglesia, participaron muchas entidades. Y pese a la negativa del referéndum de aprobación, de aquel famoso referéndum, es evidente que al final ha sido inexorable la ecuación. Poder por paz. Poder para los terroristas por paz. Antes que después, los terroristas gobiernan las naciones en donde se ha puesto en marcha un proceso de estas características. Para ajustarme al tiempo, que he dicho que debía de ser 30 minutos, haré simplemente unas consideraciones finales. La primera consideración es que si no entendemos la naturaleza del Frente Popular que nos gobierna, la naturaleza de ETA, la naturaleza de los movimientos nacionalistas, si no entendemos la asociación entre los movimientos de carácter de liberación nacional interior y exterior, es decir, de ETA con los proyectos que fundamentalmente están en algunos partidos y ya gobiernos en América Latina, no seremos capaces de ofrecer una alternativa a esta terrible asociación que sin duda quiebra España y por supuesto por ello quiebra el concepto de la hispanidad. Al final hay un modelo que trata de destruir los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Tienen una obsesión enfermiza por la destrucción de esos valores y lo que pasa es que hay otros aliados, un nuevo orden mundial, el dinero, lo que yo diría el positivismo jurídico, lo que significa el relativismo moral. Es un conjunto de aliados que en estos momentos muchas veces complican la capacidad de una alternativa a todo ello. Hoy en España, en el horizonte de futuro, una vez que yo creo que han resuelto sustancialmente la amnistía, es decir, la situación de los presos, vascos por supuesto, cuando se transfirió la competencia de instituciones penitenciarias y ahora la amnistía especialmente, y no solo, pero especialmente a los que participaron en el golpe de mano, pues abrimos, una vez que ha sido revalidado ese Frente Popular, en las urnas una nueva etapa, una segunda etapa. En esta segunda etapa hay dos criterios que van a caracterizar este mandato, que son dos caras de una misma moneda: balcanización y totalitarismo. Exactamente lo contrario, en mi opinión, que la hispanidad, que significó la unión, la suma, la asociación, y en modo alguno significó el totalitarismo. Pues bien, nos corresponde una etapa presidida en España por la balcanización y el totalitarismo, y eso claro que afecta al concepto de hispanidad. ¿Cómo va a haber hispanidad si dentro de España va a haber balcanización o totalitarismo? ¿Qué vamos a exportar a esos países hermanos? España es un mal referente hoy para todos esos países. España es una nación que al fragmentarse y dividirse todavía espolea más los residuos de aquellos movimientos de liberación nacional en los países americanos contra España.
Y por eso hay que entender y comprender que solo recuperaremos el valor de la hispanidad si somos capaces de hacer frente a la crisis interna que sin duda tiene España. Primero, siempre la política interior. Y cuando hay política interior, cuando hay un proyecto interior, cuando hay fortaleza interior, hay proyección exterior. Yo estoy convencido que primero es la fortaleza interior y se recuperará un significado de la hispanidad. Hoy lo que dicen que son las relaciones de hispanidad no son verdaderas. Hoy lo que quieren es implantar un sistema totalitario, más tendiendo al comunismo, que fundamentalmente está inspirando a muchos de ellos. Los europeos entienden la mitad de lo que sucede. No llegan a entender la extraña asociación de unos movimientos y otros, unos en España y otros en ultramar. Y por eso muchas veces no cabe esperar demasiado de la Unión Europea. Los temas los tendremos que resolver nosotros. La hispanidad tiene que recuperarse desde la recuperación de España. Nosotros tenemos que recuperar la España fortaleciendo unos fundamentos cristianos de nuestra sociedad, aunque no sean hoy precisamente fáciles de defender. Hay obviedades que por ser obviedades hoy resultan difíciles de defender. La hispanidad sin España es absurda. No habrá hispanidad si antes no recuperamos nosotros la dirección, si no somos capaces de fortalecer nuestra nación y si no somos capaces de fortalecer los fundamentos cristianos de nuestra civilización en España, en la América española y en Occidente. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a usted, don Jaime. La verdad es que la exposición ha sido muy clara y, bueno, pues estamos encantados de haberle escuchado, en serio, de verdad. Como anfitrión de la reunión, exceptuando al presidente Ángel Bental Pintado, pues me quedo yo con el privilegio de ser, bueno, pues quien hace la primera pregunta, ¿no? La verdad es que tenía otra preparada, pero oyéndolo a usted cuando esa persona le dijo en 1996 que sabía que iba a ser usted, bueno, pues el próximo ministro del Interior, yo sé que esa persona y su segundo, Joseba Eguíbar, iban en bicicleta por Vitoria y usted tenía que ir en coche blindado. Quería preguntarle qué piensa de eso, ¿no? También quería preguntarle lo siguiente, ¿no? Ya me he referido en la presentación, ¿no?, sobre un suceso desgraciado y lamento incidir en lo mismo porque yo sé que usted ha intervenido en muchos otros, ¿no? Pero quería preguntarle qué opina, ¿no? Porque al final Javier García Gaztelu, Chapote, Iranzu, Gallastegui, Sodupe, pues cumplen ahora las 3/4 partes de su condena antes de Navidades y me imagino que usted sabe mucho mejor que yo que lo que pasará, que saldrán de prisión. Simplemente quería hacerle esas dos consideraciones. Después le iré dando paso porque en la sala hay un montón de gente que quiere interactuar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo digo con claridad, yo me siento un privilegiado en mi vida. Cuando yo he tenido personas muy próximas, como Gregorio Ordóñez, que fue asesinado por no llevar escolta, porque no se la quisieron poner, porque no creyeron que se proveían las condiciones para poner la escolta. Para mí llevar escolta ha sido un privilegio. Haber compartido muchas horas de mi vida con miembros del Cuerpo Nacional ha sido un privilegio. Si yo en estos momentos, yo soy feliz de la vida que he tenido, de lo que he tenido, de lo que no he tenido, de lo que he sido, de lo que no he sido, pero yo creo que me siento feliz, me siento un privilegiado poder participar en este acto. Y otros no lo han podido hacer porque no tenían la incomodidad de la escolta, con lo cual el hecho de que ellos no llevasen nada, bueno, pues a mí eso de verdad que no me importa. Yo lo que creo es que yo he tenido la suerte que pese a que he tenido momentos difíciles, yo no he sabido aprender a odiar, no he odiado nunca a nadie. Y para mí
pienso que eso es la mejor virtud que pueda tener, que el odio no se ha apoderado de mí. Y a veces no es un problema solo de tener escolta o no tener escolta. No, es de advertir lo que iba a pasar en España desde 2004 y que no me han hecho casi nunca ningún caso. Eso te produce a veces una frustración. Y decir, pero si está pasando todo lo que tenía que pasar desde el 2004, si la asociación de ETA y del PSOE ya está desde el año 2004, y cuando ves que hay algunos intentos de creer que el PSOE se puede recuperar, hoy es imposible hasta que no desaparezca lo que yo he denominado el Frente Popular. No hay ninguna esperanza en los componentes del Frente Popular hasta que se rompa, hasta que haya una alternativa. Entonces eso sí que a veces me produce más frustración, pero qué poco caso me han hecho a un diagnóstico de una situación que los que tuvimos la suerte de poderlo entender y comprender por haber estado 25 años seguidos en el País Vasco, pero que sin embargo han preferido muchas veces mirar para otro lado. Los responsables de todo este momento de debilidad de España, sin duda, son los que han hecho el proyecto perverso, esa asociación que además en España fue terrible, el Frente Popular del año 35, todos sabemos en qué terminó. Ahí está la principal maldad, pero hay también otra responsabilidad. Los que desde fuera del frente no han querido entenderlo ni comprenderlo por comodidad, porque era más cómodo que siguiera ese proceso, porque era más cómodo no mentar la bicha, es decir, no sacudir un mal llamado proceso de paz que se había instalado en España en 2004 para que ETA no volviese a matar. Bueno, cuando realmente te das cuenta que todo lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que en España empezó a pasar desde el año 2004, fecha de aquel atentado terrorista que cambió el rumbo de España. Fuesen quien fuesen los autores, cambió la dirección de España. Bueno, eso es lo que a mí en esta ocasión me produce más tristeza. La segunda pregunta no recuerdo bien cuál era exactamente, pero yo creo que con la primera ya le he respondido suficientemente. Pues tiene toda la razón, don Jaime. Muchas gracias por su respuesta. A ver, tenemos aquí 8 personas que quieren preguntarle. Se me ha traspapelado una que lo ha hecho por correo electrónico y es Nacho Louro. Nacho, por favor, ¿estás ahí? Buenas tardes. Muchas gracias a Eros de Cavite por organizar esta videoconferencia y, por supuesto, al señor Mayor Oreja, las gracias y felicitarle por toda su trayectoria personal, política y por todas esas iniciativas que usted abandera en favor de la hispanidad, de la unidad de España, de la libertad, del derecho a la vida. Pero yo quería hacerle una pregunta más concreta, ¿no? Habla usted del tema del Frente Popular, de los nacionalismos que nos están invadiendo, sobre todo en España. Yo quería hacer, usted lleva años, yo podría decir, sería un poco a lo mejor exagerado, ¿no? Decir que usted es un visionario respecto a lo que está sucediendo con los nacionalismos en España. Usted hace más de 5 o 6 años advirtió de que los nacionalismos en España iban a intentar convertir lo ilegal en legal. Hoy eso que usted vaticinaba hace 5 o 6 años, que yo le he podido leer en algunas entrevistas, es una realidad en España, lo que está ocurriendo ahora con la ley de amnistía. La pregunta es, ¿usted cree que ahora, en este momento en el que nos encontramos, hay un punto de retorno en el combate hacia el nacionalismo que estamos viviendo en España? Y hilándolo con esta pregunta, una segunda, ¿cree que la respuesta que se esté dando desde las instituciones europeas, ya no solo al nacionalismo, y sino también a lo que es pues los principios, ¿no?, del humanismo cristiano que han desaparecido pues, del gobierno de Europa, cree que la respuesta es la correcta o cuál sería? Muchas gracias. Bueno, primero, el nacionalismo es un puente que se cruza en una dirección, en un sentido. Son sociedades que son más o menos conservadoras, pero en el momento en el que cruzan el puente del nacionalismo, acaban en las sociedades caracterizadas por la extrema izquierda. El nacionalismo no termina en el nacionalismo. El nacionalismo termina destruyendo los fundamentos de un orden social y acaban sociedades en la izquierda o en la extrema izquierda. En el Cataluña ya gobierna la izquierda.
Hay una suma de Esquerra Republicana, del PSC y de lo que es la versión catalana de Podemos. Yo acabo de leer las encuestas que he visto en el País Vasco. De mañana saldrán en el correo. Bildu está por ETA porque Bildu no existe. Bildu no ha existido nunca. Herri Batasuna no ha existido nunca. Jarrai no ha existido nunca. El único proyecto que ha existido y existe, y algunos cometieron la estupidez de decir que le habíamos derrotado, era ETA. Es el único proyecto que hay. Ha dejado de matar, pero el proyecto de ETA es más que una organización terrorista, es la destrucción de un orden social determinado y la destrucción de España. Entonces, ese puente es unidireccional. En el País Vasco, probablemente en el mes de abril, cuando sean supuestamente las elecciones, pues la suma de ETA, del PSOE y de Sumar ahora, pues dará la mayoría. Y algunos dicen que Sánchez escogerá al Partido Nacionalista Vasco. Yo digo, no, escogerá al que está en el puente de mando del Frente Popular. En el puente de mando están Sánchez, ETA y Esquerra Republicana. Y desubicados hay dos partidos. Uno que ha enloquecido, que es Junts, y otro que está en el gobierno, que es el PNV. Pero no están los dos últimos en el puente de mando. En el puente de mando están los que están. Es decir, los que tienen un proyecto mucho más instalado en la izquierda o en la extrema izquierda y en el totalitarismo. Entonces, eso es lo que ha sucedido, que muchas veces no se ha determinado la naturaleza del ETA, del nacionalismo, de lo que es el Frente Popular hoy en el gobierno y de lo que ha sido la relación entre los movimientos americanos de liberación nacional con ETA y con estos proyectos de la extrema izquierda hoy. Bueno, de las instituciones europeas vuelvo a repetir. Las instituciones europeas quieren ayudar a España. Pero no podemos nosotros pedir nunca a los europeos que hagan lo que nosotros no hacemos. Primero hace falta una alternativa al frente en España. Lo que tenemos que es empeñarnos que los partidos que pueden formar la alternativa se entiendan lo suficiente de la forma que sea, que definan un proyecto alternativo a lo que hoy es el Frente Popular. Y que en vez de competir entre sí todos los días y hablando mal uno de otro, sean capaces de ofrecer una alternativa. Y cuando hay una alternativa, las instituciones europeas apoyarán, sin duda, a esa alternativa. Ahora, mientras siga el Frente Popular, no pidamos nosotros a los europeos que le desprecien a quienes están gobernando España. Nosotros somos los responsables de terminar con esta pesadilla que tiene España. Entonces, no tengamos una reacción anti-europea. Europa va a tener unas elecciones muy complicadas en el mes de junio. La derecha europea se va a dividir en dos, va a haber una situación de desorden, porque Europa también está en tránsito, muchas veces está en el tránsito a la nada, a la irrelevancia. Por eso hay dos guerras que hoy tenemos en el corazón de Europa, en Ucrania, y tenemos otra en el corazón de nuestra alma, que es lo que es la Tierra Santa. Porque nuestros adversarios nos ven débiles, ven una civilización de fin de semana, ven una Europa que transita hacia la nada y se atreven a desencadenar estos conflictos. Pero no pidamos a los europeos lo que nosotros primero estamos obligados a demostrar que somos capaces de hacer. Una alternativa a lo que hoy hay en España. Pues muchas gracias por su respuesta, señor Jaime. Ahora le quiero dejar con Ramón Borràs, que le quiere hacer una pregunta también. Por favor, Ramón, cuando puedas. Sí, se me oye bien, ¿no? Vamos a ver, primero mostrar la admiración personal que siento hacia el ponente que tenemos hoy, por la valentía que tiene y sobre todo por algo que yo creo que se le reconoce en general en España, aunque usted dice que no, yo creo que se le reconoce y es la profundidad en sus reflexiones. Es decir, que lo que usted dice es fruto del conocimiento y del saber analizar todos estos hechos. O sea que lo que usted dice cala. Bien, entonces, esto como introducción. Entonces ahora, una frase también que me gustó mucho, la escuché también en otra conferencia también, hace poco tiempo. Entonces decía el ponente, hablando de un poco del título que tenemos en la ponencia de hoy, Hispanidad y Humanismo Cristiano. En torno a este título, decía este ponente, decía, si cae
el cristianismo cae Occidente. Me gustó esta frase porque también en 4 palabras está dicho, digamos, es una idea profunda. Vamos a ver, entonces, con respecto a esto de lo que estamos diciendo, que si cae cristianismo, cae Occidente, lo que estamos viviendo ahora aquí en España es, bueno, según muchos, una invasión islamista. Bueno, o una entrada masiva de una población inmigrante, la mayor parte de las veces de forma ilegal, y aparte, esta es una población que no se integra, desgraciadamente no se integra. Esto es indiscutible, ¿no? Repito, la inmigración islamista, o sea, de religión del Islam, esta es una población que no se integra. No se integra porque no quiere integrarse, no es que no la queramos integrar, es que ya por definición no se integra. Bien, entonces hace cuestión de no sé, 3 o 4 días hubo dentro de la Asamblea de Madrid hubo un debate o un enfrentamiento entre, bueno, Rocío Monasterio y Ayuso. Rocío Monasterio lo que le decía a Ayuso, oye, decía, aquí estamos teniendo una invasión islamista, dicho con otras palabras, entonces ella animaba y decía, oye, vamos a ver, lo que hay que hacer con esta inmigración ilegal, dice que asaltando las fronteras, lo que hay que hacer es devolverlos a sus países, resumidamente. En cambio, Ayuso le replicó diciendo, no, nuestra política o mi política es integrar, o sea, acoger e integrar a estos inmigrantes. Bien, yo creo que bueno, la frase está muy bien, es decir, acoger e integrar a los inmigrantes, además teniendo en cuenta la situación en que está, de desprotección y todas estas cosas, queda muy bien. Lo que pasa es que esto es desde un punto de vista de la ingenuidad. Esta contestación a mí me pareció un error y no puede ser fruto de la ingenuidad. Si Ayuso algo que no tiene es que sea ingenua. No es comprensible eso, ¿no? Entonces, este es el primer ataque, digamos, que estamos sufriendo la islamización y aquí no estamos reaccionando bien. Entonces, digamos, ¿comparte usted esta reflexión y digamos que su compañera de partido, que además es, digamos, una esperanza que tenemos, ¿comparte usted esta reflexión o cree que estoy equivocado? No, primero, yo no estoy en ningún partido, es decir, yo en estos momentos no milito en ningún partido. Yo milito en la Fundación La Alternativa Cultural NEOS, pero yo ya hace años no estoy en el PP, yo no estoy en Vox, no estoy en ningún partido, estoy en NEOS exclusivamente, simplemente para precisar la consideración que acaba de hacer. Bueno, yo voy a empezar, en vez de hablar en España, permítanme una breve reflexión sobre Francia, para explicar o para no poder explicar lo que está sucediendo, ¿no? En Francia, en un momento en el que está avanzando de una manera inequívoca la señora Le Pen, en un momento en el que los agricultores están tomando la ciudad de París, en un momento en el que se confirman que hay muchos guetos de verdad, porque el porcentaje de islamistas o musulmanes en Francia es muy superior al de España. Pues lo único que ha hecho ha sido llevar a la Asamblea Nacional la aprobación del aborto como un derecho constitucional francés, como un avance social, como si en estos momentos el tema fuese llevar al orden constitucional francés el derecho al aborto. Eso es transitar hacia la nada, hacia el vacío. Entonces, el problema de la inmigración islamista, no me hablo de la inmigración irregular ni la inmigración en su conjunto, el problema es el vacío que existen en las sociedades en las que se está produciendo ese fenómeno. Si tú tienes un conjunto de inmigrantes, islamistas o no, pero tú tienes una sociedad de convicciones, de valores, de referencias permanentes, que están de acuerdo en decir lo que usted decía al principio, que si cae el cristianismo, cae el occidente. Es decir, una sociedad que no es de fin de semana, una civilización que no es de fin de semana, sino que es una civilización sobre valores y sobre un fundamento básico, que toda sociedad, toda civilización tiene que tener un sentido de la trascendencia, aunque no seas católico, aunque no seas creyente, tu vida, tu sociedad tiene que tener un cierto sentido de la trascendencia. Claro, si no lo tiene,
Entonces, los riesgos del islamismo, los riesgos de la inmigración se agigantan, porque lo grave de esos islamistas o de esos inmigrantes es la nada del conjunto de la sociedad. Es que no tienen referencias permanentes. Si tú tienes referencias permanentes, puedes asumir con cierto planteamiento de generosidad esa inmigración. Pero si tú no crees en nada, si se ha socializado nada en la sociedad en la que está, esos fenómenos invadirán lo que hoy es el mundo occidental. Entonces, yo creo que este es uno de los temas muy serios que tenemos, empezando por el vacío de referencias permanentes nuestros, que ya no creemos en nada, en que hemos dejado de creer, que vivimos como si Dios no existiera desde hace 50 décadas, 50 años en la vida pública europea. Ese es el principal problema. Pero qué duda cabe, la inmigración, y especialmente la inmigración irregular, es un problemón. Todo lo que significa desdramatizar esa cuestión es un error. La demografía es una catástrofe. Es decir, todo eso es lo que, en mi opinión, hace que no nos debemos de tomar en modo alguno de broma lo que es el fenómeno de la inmigración irregular en Occidente, en Europa. Entonces, yo tiendo siempre a que para que un problema puede ser afrontado, hay que tomárselo en serio. Entonces, yo no sé qué declaraciones han hecho unas y otras, es lo de menos para mí. Lo importante es el decir, no, la inmigración irregular es un problema gravísimo. El problema de la demografía es un problema tremendo. Y es evidente que ese es el diagnóstico que yo hago. Pero lo peor de todo es que nos hemos quedado sin referencias permanentes en el seno de nuestras sociedades occidentales. Europa tiene cuerpo, pero ha perdido el alma. Cuando realmente en el año 48 Europa fundamentalmente tenía alma, pero no tenía cuerpo. Pero ahora nos quedamos sin cohesión, porque lo que cohesiona en una sociedad son los fundamentos que compartimos, ¿no? Y los problemas que tenemos delante de nosotros se pueden afrontar si hay convicciones compartidos, si hay cohesión, y si no, no hay cohesión, nos invadirán. Muchísimas gracias, don Jaime. Ha sido una respuesta tremendamente elocuente. Por favor, Blanca. Sí, ya. ¿Me escuchan? Adelante. Sí. Hola, mi nombre es Blanca, soy dominicana y vivo en Irlanda. Yo quiero decir algo rápidamente a la persona que estuvo hablando sobre los musulmanes, al señor Ramón Guillermo. Rápidamente quisiera agregar a lo que el maestro Jaime Mayor Oreja nos ha dicho. En la visión musulmana, el musulmán, uno de las tradiciones del profeta que dice, tú puedes dormir en casa de cristiano y comes en casa de judío, pero aquel que sea amigo del cristiano y del judío es igual que ellos. O sea, los puedes utilizar cuando los necesitas, pero no seas amigos de ellos. Mantén tu distancia. Esa es una de las razones ya de la tradición cultural de ellos, de los hadices o tradición del profeta, que ellos muy difícil se van a integrar. Ok, ahora voy con mi pregunta. Yo tengo una pregunta. Es con relación a... porque a correlación a los negros africanos, los esclavos que estuvieron en el continente, en Hispanoamérica, porque nosotros tenemos el caso de los movimientos indigenistas, pero en el Caribe tuvimos una gran inmigración de negros africanos y allí hay, como no hay indígenas, pues se presentan a estos negros africanos como víctimas también de España. Inclusive hay una canción colombiana que dice, no le pegue a la negra, español
malvado. Es una canción colombiana muy popular. Entonces, yo quisiera saber cuáles eran las condiciones en las que España trataba a estos negros africanos que llevaron a Hispanoamérica. Bueno, yo le voy a responder con brevedad. Yo no soy un historiador, no soy un filósofo, no soy un teólogo. Entonces, me hace una pregunta para un historiador, exactamente qué pasó con la inmigración de color y exactamente qué hicieron los españoles. No tengo una respuesta. Yo lo que le he planteado es una aproximación general. Yo creo que en España lo que hizo la Corona de España no fue un marco colonial. No se inscribe en colonias. Fue fundamentalmente el fruto de un intento de evangelizar, de la fe, y evidentemente, claro que hubo sucesos evidentemente rechazables, seguro. Si ahora en nuestras vidas todo lo que está pasando, pues claro que hay cosas buenas y malas al mismo tiempo. Uno dentro de sí tiene la bondad y la maldad dentro de uno mismo. Pero yo planteo consideraciones muy generales. Y yo lo que me defiendo es la posición de que España fue al menos la nación europea menos colonial de todas las que han existido. La menos colonial. Y fue la que más estuvo inspirada por la fe y por la evangelización. Y me he puesto los dos ejemplos, el testamento de la reina Isabel, las leyes nuevas del emperador Carlos, que demuestran esta aseveración. De la misma manera que los españoles de la escuela de Salamanca estuvieron mucho más contra la esclavitud que los países anglosajones. Es una consideración muy general. Seguro que hubo españoles, los hijos peores de España, que hicieron cosas aborrecibles, seguro. Y seguro que en momentos determinados hubo injusticias, seguro, pero yo planteo unas consideraciones de carácter general. Pero yo creo que esa respuesta la que tendría que dársela un historiador, no una persona como yo que se limita a hacer un diagnóstico de situación y también algunas consideraciones del pasado, pero de carácter muy, muy general. Y espero luego la segunda pregunta que quiera hacerme. Bueno, pues en ese caso, teniendo en cuenta lo que ha dicho nuestro conferenciante Jaime Mayor Oreja, pues ya le dejamos a Blanca que continúe con la segunda pregunta. Por favor, Blanca. Sí, ya. Sí, maestro, yo estoy de acuerdo con usted con el punto de que el cristianismo debería ser es el fundamento de la civilización occidental. Pero que la palabra religio en el latín quiere decir lo que une, lo que nos une a todos, lo que une a Hispanoamérica con España, el cristianismo. Pero, ¿cuál cristianismo en este momento vamos a tratar de... La pregunta es, ¿cuál cristianismo en este momento sería? ¿Cuál versión sería la que nos uniría? Porque tenemos un papa actual con un pensamiento muy liberal. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál versión? Ya. Sí. A ver, los cristianos, los católicos, somos distintos unos de otros. Lo que nos une es la fe. Entonces, la Iglesia Católica, que es mi iglesia, está viviendo una crisis muy profunda. Porque el mundo, como antes he dicho, está en tránsito, está en transición. Yo nací en el año 51. Es decir, yo nací 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Nací 12 años después del final de la Guerra Civil Española. Las guerras, a nivel europeo, a nivel español, marcaron una nueva etapa. Yo viví en el arranque de una nueva etapa. Hoy estamos viviendo el final de una etapa de Occidente, no el final de Occidente. Lo quiero pagar. Pero el final de una etapa de Occidente. Entonces, como estamos viviendo el final de una etapa de Occidente, significa que vivimos crisis, decadencia, debilidad, por eso me he referido a las dos guerras que estamos padeciendo. Es decir, y la Iglesia también tiene sus divisiones, también tiene su desorientación. Ahora, porque te guste más o te guste menos este Papa, o te guste más o te guste menos el anterior, hombre, lo que nos une es la fe.
y nos une esencialmente una referencia permanente, unas reglas que nos tenemos que dar, una capacidad de ir más a la profundidad que cualquier otro. Los católicos y los cristianos tenemos más obligaciones que los demás a la hora de defender la verdad de lo cotidiano. No podemos quedarnos en la superficie, tenemos que ir a la raíz de lo que sucede, no nos podemos quedar en las primeras páginas de los periódicos. Bueno, ese es un compromiso, con una verdad absoluta y con una verdad cotidiana. Ahora, que dentro de ese catolicismo haya posiciones distintas y diversas, es normal. Y eso se acrecienta en momentos de tránsito como el que vivimos, también es normal. Si el Occidente está en decadencia, en crisis, en debilidad, la Iglesia Católica también tiene sus momentos de desconcierto. A todos nos desconciertan determinadas declaraciones, posiciones, pero eso no significa que se ponga en duda la fe, que es lo más importante. Solo hay una fe, no hay una fe personal de cada uno. Ahora, hay una manera distinta de vivir el catolicismo, el cristianismo, cada uno de nosotros, pero en la unidad de la fe, en la unidad de una fe que nos hace creer en el más allá y en la idea de Jesucristo y de Dios. Pero dicho lo cual, claro que la Iglesia Católica hoy tiene su momento de dificultad, de desconciertos, hay silencios, es un gigante cultural que está dormido, porque probablemente en las situaciones tan de tránsito como vive la sociedad occidental, pues también se desconcierta. Pero no hay que darle más importancia. Es lo lógico de un diagnóstico presidido por una crisis que vive Occidente. Es una crisis de comodidad, nos ha hecho cómodos. Es una civilización de fin de semana, es una civilización en la que prima lo material, en la que hemos despreciado las referencias permanentes, que hemos despreciado las instituciones de la verdad por excelencia, como la familia, o los que creemos la fe. Bueno, esa es la causa entre las causas de la crisis que vivimos. Una pérdida de la fe, una pérdida de referencias permanentes en nuestras vidas. Pues quizás es esta última respuesta que nos ha dado Jaime, ¿no? Quizás el problema que vivimos permanentemente, ¿no? Con una, con otra causa, pero es cierto que todo se fundamenta en eso. Voy a dar paso a otra pregunta. Por favor, Efraín Jorge, adelante. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y en especial al señor Mayor Oveja. Muy honrado de haber escuchado su exposición. Y bueno, muy rápidamente, pero quería hacer referencia que como hispano-venezolano, en el aniversario hoy de los 25 años de la llegada al poder de la dictadura chavista, ¿no? Y conectando con lo que decía en su exposición don Jaime, que el proceso venezolano guarda inquietantes similitudes con lo que estamos viviendo, porque quizás como él mismo se encargó de apuntar, los movimientos de liberación van todos por una misma hoja de ruta, ¿no? Por una misma, de la cual el chavismo fue pionero, ¿no? Y Chávez como exponente de una corriente marxista-leninista que venía actuando dentro del seno de las Fuerzas Armadas venezolanas desde al menos finales de los 50, ¿no? Y entonces él terminó cristalizando después de unas intentonas golpistas, y aquí vienen las similitudes inquietantes, ¿no? Cómo él y sus compañeros fueron indultados después de haber participado en acciones sangrientas contra la democracia, y llega al poder, y nada más llegar al poder también de manera inconstitucional procede a dictar un referéndum para derogar la Constitución e imponer una constituyente que fue el origen de todo el régimen totalitario, ¿no? O sea, apuntando a lo que dice don Jaime, de que vemos la misma similitud de hoja de ruta. Pero mi pregunta concreta es, en vista de que evidentemente los enemigos son globales y comunes, ¿no? El comunismo o este nuevo neomarxismo, el islam militante, el globalismo, son enemigos comunes y globales, y en vista de, como él apunta en su exposición, de lo que se trata es de salvar la cristiandad, ¿no? De salvar el mundo occidental cristiano, ¿no sería necesario entonces para ello articular alianzas
articular un frente común de todo el mundo occidental, buscando, por supuesto, en principio alianzas a lo interno del mundo hispano, pero no hay que quedarse solamente ahí, sino trascender y buscar alianzas con todos los factores, todos los sectores que quieren resistir a esta arremetida en todo el mundo occidental, el mundo anglosajón y el mundo eslavo, o sea, el bloque occidental por completo. Vamos a tratar de contestar yo también con mayor brevedad para que haya más preguntas. Primero, Venezuela me obliga a una consideración propia. Es decir, yo he tenido la suerte de haber estado muy próximo de Venezuela cuando era ministro del Interior. Cuando era presidente Chávez, y antes, cuando era candidato, yo le traté y le conocí. Y probablemente nos sorprendió luego porque algunos pensábamos que no iba a hacer lo que hizo. Pero yo tuve ocasión de viajar en varias ocasiones a Venezuela y me encontré con que aquella sociedad no reaccionó suficientemente ante el movimiento totalitario que se venía. Y nosotros, los de fuera, no nos imaginábamos, fuimos unos ingenuos y no entendimos la transformación que Chávez iba a ser capaz de trasladar a aquel país. Venezuela es un punto y aparte. Ahora se ha producido otro tremendo episodio que los partidarios de Corina Machado están extrañados de que el Tribunal Constitucional le haya inhabilitado. Yo me reuní con un grupo de ellos en Madrid, en el despacho, y les dije, mira, o Corina Machado pueden suceder dos cosas. O le matan o le inhabilitan. Pero van a hacer lo indecible para que no sea candidata. ¿Por qué? Porque si es candidata puede ganar las elecciones. Y lo único que no puede admitir ese movimiento es la pérdida del poder. Entonces, Venezuela es una expresión sangrienta de lo que significa un sistema totalitario. En segundo lugar, yo creo que lo que hace falta es que en cada una de estas naciones se dé una respuesta adecuada y que todos, sin necesidad de hacer grandes alianzas de partidos políticos, pero que todos hagamos un diagnóstico adecuado y correcto en cada una de esas naciones para darnos cuenta de dónde está el riesgo del totalitarismo que hoy existe. En esta etapa de decadencia, de crisis, va a haber tendencias totalitarias crecientes. Y entonces lo que tenemos que estar es simplemente alertas. No creo mucho en que haya que hacer unas alianzas de unos partidos con otros. Lo que hace falta es diagnosticar. Lo que hace falta es buscar la verdad. Es decir, lo que hay que hacer es hacer un diagnóstico correcto de lo que tenemos delante de nosotros. Insisto, la transición que vive Occidente se manifiesta de formas distintas en cada uno de los países occidentales. En Estados Unidos, en mi opinión, el riesgo es una sociedad muy polarizada, como nunca. Es una sociedad que se ha polarizado como nunca. Solo hay blancos y negros, no hay más blancos y negros en el terreno político. No hay puntos de engarce, no hay puntos intermedios. Está polarizada como nunca. Hay una quiebra social como nunca. Europa, el riesgo que transita la nada. Las sociedades del norte, las sociedades americanas, su riesgo, los sistemas totalitarios. España está entre el riesgo de la nada y el totalitarismo. Es decir, un riesgo que comparte con Europa y otro que comparte con América Española. Pero cada parte de nuestra civilización tiene un tránsito distinto. Pero es la misma crisis, ¿eh? La crisis es una crisis de fundamento, es una crisis de que hemos dejado de creer, de que hemos abandonado una cierta dimensión trascendente. Eso es lo que nos unifica a todos. Pero la crisis se manifiesta de muchas formas y diferentes. Muy bien dicho, señor Jaime, de verdad. Muchísimas gracias. Ahora daremos la palabra, pasaremos con Matías Noguera, que es un colaborador de esta casa. Por favor, adelante, Matías, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Bueno, lo primero que tengo que decir, e intentaré voy a ser lo más breve que pueda, que será, es un honor. Nunca pensé que algún día podría estar hablando en directo con don Jaime Mayor Oreja, y además, si no lo tengo mal entendido, también escuchado por otra de mis ídolos democráticos, que es María San Gil.
No sé si intervendrá o no más adelante, pero he visto por ahí su nombre. Así que, pues, muy, muy contento. La pregunta, vamos a ver, tengo una pequeña discrepancia con el ponente, dentro del respeto que me merece, naturalmente, y la admiración, sobre el futuro de lo que puede pasar. En mi caso, que me gusta mucho la historia antigua, la pregunta es, hubo un momento que nosotros, que venimos de la cultura de Roma, hubo un momento que Roma, en el año 476, desaparece como Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, no murió el Imperio Romano, duró 1000 años más, pero dirigido desde Constantinopla. ¿Cree el ponente que en España, en la hispanidad, podría pasar algo parecido, repetirse la historia y que no liderada por España, porque por desgracia yo no soy nada optimista con lo que está pasando y lo que puede pasar, pero podría resurgir una tremenda y potentísima hispanidad dirigida desde cualquiera de los países hispanoamericanos? Precisamente estamos viendo ahora mensajes que, digamos, nos hacen ilusionarnos, como el tema primero de El Salvador, pequeñito, y otro más grande como es Argentina. Esta es la pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, yo quiero decir que yo también, para mí, María San Gil es otro ídolo. Es decir, que yo me sumo al club en la que María San Gil es un ídolo porque realmente ha sido y es una mujer ejemplar en todos los órdenes de la vida. Segundo, yo me he limitado a un diagnóstico, nunca al pronóstico. El pronóstico es imposible. El diagnóstico tiene una ventaja. Los médicos diagnostican y aciertan o se equivocan. Yo me quedo en el diagnóstico. Esto es una crisis de civilización, es una etapa que parece una etapa de Occidente que está en un momento final. No es el final de Occidente, pero me quedo en el diagnóstico. Entonces, el pronóstico es siempre optimista o pesimista. El pronóstico es optimista o pesimista. El diagnóstico es verdadero o falso. Y por eso yo no quiero pronosticar. Yo no sé cómo va a terminar el Frente Popular que hoy tenemos en España. Yo deseo que sea la alternativa, porque no espero nada de lo que hoy hay en el Frente Popular que nos gobierna. Pero usted hace una hipótesis que sea la hispanidad y con un país americano que sea capaz de entender la crisis y que se coloque a la cabeza. Bueno, yo no me atrevo, no lo veo. Hoy no lo veo. Lógicamente tiendo a pensar que España será una nación relevante, ¿no? Pero no lo sé, no me atrevo a pronosticar lo que va a pasar en 70, 80, 90 años en Occidente, ¿no? ¿Sabes? Es verdad que hay datos escalofriantes, ¿no? Eso lo decía muy bien un filósofo francés, Rémy Brague. Es la primera vez que nosotros, en la humanidad, podemos destruirnos a nosotros mismos. Hay un riesgo de autodestrucción, cosa que no ha pasado en ningún momento de la historia, ni en el Imperio Romano, ni en el Tercer Reich, ni en ningún movimiento de la Commonwealth británica. No. Nosotros tenemos un riesgo de que nosotros mismos nos podemos autodestruir. Tenemos capacidad de autodestrucción. Y eso hace que sea un análisis inquietante. Pero dicho lo cual, no me atrevo a pronosticar, no me atrevo a desmentir lo que usted ha dicho, ni tampoco a confirmar que tiene razón, que el futuro de la hispanidad está fuera de España, ¿no? No lo sé, no me atrevo a pronosticar. Ahora, lo importante es siempre quedarse en lo que es verdadero o falso, no en lo que te hace ser optimista o pesimista, sino en lo verdadero o falso. Es decir, ¿este diagnóstico es real o no? ¿La naturaleza de los movimientos de liberación son estos o no? ¿El movimiento que se está produciendo en España es una asociación con los movimientos americanos que están operando y gobernando los países americanos? ¿Sí o no? ¿La Unión Europea camina a una cierta irrelevancia porque ha perdido referencias permanentes? ¿Porque no se sabe todavía si es cristiano o ha dejado de serlo? Es diagnóstico, es decir, eso es diagnóstico de lo que nos está pasando. Pero insisto, pronóstico no me atrevo. Bueno, señor Jaime, efectivamente tenía razón nuestro compañero Matías Noguera, ¿no? Que teníamos por aquí a María San Gil, precisamente testigo del asesinato de su compañero. Usted ya lo sabe mejor que yo, en aquel hoy lejano 1995. Hay dos preguntas en la sala.
Le vamos a pasar estas dos preguntas y, por supuesto, que si usted ya no tiene tiempo para más, cuando quiera, ya sabe que puede cortar o hacer lo que quiera. Vamos a dar paso a Sonia, por favor, que es la siguiente en el turno de preguntas. Hola, buenas noches. Adelante. Soy dominicana viviendo en Noruega y mi pregunta es, tengo aproximadamente 15 años trabajando en hotelería en República Dominicana y en ese transcurso me he topado con muchos españoles de diferentes partes de allá de España y la mayoría aborrecen lo que tenga que ver con el cristianismo y hasta si escuchan que uno habla de Dios, se molestan. Quisiera saber si es porque hubo una gran represión en la época de Franco o antes. ¿Por qué los jóvenes y personas mayores aborrecen tanto el tema no solo de la religión, sino simplemente con decir Dios ya se enojan? Muchas gracias. Bueno, yo no coincido con esa apreciación general de que hay mucha gente que detesta a Dios. No, de verdad que no lo veo. Lo que sucede es que lo que ha habido es una tendencia en una mayoría que pensaban que era una mayoría social, los católicos, y lo que fundamentalmente se ha producido es comodidad. Y no nos hemos dado cuenta que hoy no somos una mayoría, somos una minoría. Una minoría que por ello tiene que ser creativa, participativa, auténtica. Pero, bueno, yo sinceramente, porque si no me estarían insultando en la calle todos los días, porque yo no he ocultado nunca mi fe. No es así. Ahora, lo que sí es cierto es que hay muchos que han dejado de creer. Porque es más cómodo no creer que creer. Porque es más cómodo no tener reglas que tenerlas. Porque es más cómodo evitar normas y limitarte a unos comportamientos que hacer lo que te da la gana, que es lo más cómodo, hacer lo que te da la gana, cuando te da la gana y como te da la gana, es decir, seguir el eslogan. La libertad nos hará verdaderos, es mucho más cómodo que buscar el abrazo con la sentencia cristiana, de evangélica, la verdad nos hará libres. Bueno, una es una verdad y otra es otra mentira, pero es cómoda. Y una mentira incómoda, una mentira cómoda, se prefiere a una verdad incómoda. Yo creo que eso responde muchas veces a ese sentir mayoritario, pero yo en España tampoco tengo la sensación de que se deteste y se odia a Dios. Es evidente que los únicos que padecieron de verdad fuertemente la represión fueron los católicos españoles en la guerra civil. Y por eso hay tantos mártires hoy, esa es la única realidad. Luego evidentemente, no hubo una persecución, como se está diciendo, a los que no eran católicos en España. Eso no ha existido nunca en esa etapa de Franco, eso es una mentira. Pero quiero decir que lo que esencialmente estoy señalando, que la explicación es más bien está derivada de la comodidad más que del odio. Yo no veo odio a Dios, lo que sí veo es rechazo, alejamiento, vivir como si Dios no existiera, y eso es de alguna manera lo que de alguna manera tenemos que cambiar algunos, ¿no? Yo siempre repito muchas veces, la fe no se impone, pero no se esconde. Lo que pasa es que muchas veces, por comodidad, porque creíamos que formamos parte de una mayoría, porque no hemos estado en el debate cultural, pues fundamentalmente muchas veces eso pues ha hecho que otras posiciones avanzaran y que hoy haya más personas que no creen en Dios que creen en Dios, pero yo creo que no responde, no sé, en la República Dominicana, quienes les visitaban en aquellos hoteles, ¿no? Pero no, yo no veo que en España hoy haya un sentimiento de odio hacia la idea de Dios, lo que hay es una comodidad que les aleja. Muchas gracias, don Jaime. Le vamos a pasar ahora con el último de los que han preguntado. Ulises, por favor, adelante. Me encanta la precisión que tiene don Jaime Mayor Oreja. Me interesaría su visión como mi compatriota venezolano sobre lo que está pasando en Venezuela y esa doctrina que en algún momento se ha escuchado, se ve en las películas, y de que no se negocia con terroristas, y cómo se podría hacer, qué tipo de acercamiento se debe tener con
con las castas criminales que han tomado espacios de poder del Estado, como ejemplo aquí en mi país, en Venezuela, y cuál es su visión tanto diagnóstica como de acciones iniciales que se puede tomar, no solo desde la sociedad civil, sino desde la comunidad internacional. ¿Qué considera usted que serían los espacios interesantes donde deberíamos hacer presión para generar algún tipo de solución? O, en el mejor de los casos, bueno, un cambio de la situación política en mi país, sabiendo que internamente está tan difícil el tema porque no hay medios de comunicación, porque, bueno, la inseguridad está desatada, entre otros factores. Lo escucho. Me gustaría saber su opinión como experto en el área contra los criminales y contra el terrorismo. No, Pablo, yo creo que es evidente. Nosotros en España, en el año 96, practicamos la única política antiterrorista que estaba por practicar en España. Una primera etapa, yo estaba en el Partido de la Transición Democrática, no había política antiterrorista, se transitaba. Era una transición a la democracia, pero eso hacía que aquel gobierno, lo único cuya obligación era llegar a la Constitución Democrática del año 78, pero no tenía iniciativa. Luego vinieron los socialistas, tuvieron grandes avances en la lucha policial, mejoraron mucho la lucha policial, tuvieron éxitos, lo que pasa es que daban una de cal y otra de arena. Es decir, lo mismo eran capaces de organizar grupos fuera de la ley y negociar con ellos. Entonces nosotros dijimos, desde el año 96, que era una política, que es la política de la ley, solo ley, nada más que la ley, pero toda la ley. Y entonces aquello lo que fue produciendo son unos efectos que se quebraron cuando en el año 2004 se abrió ese mal llamado proceso de paz y todo lo que se estaba avanzando fundamentalmente se cambió. ETA ya era el aliado del gobierno en el País Vasco, era su aliado, un aliado real, no potencial. Bueno, entonces, el criterio que yo he tenido siempre con el terrorismo es que no se puede negociar, no se debe negociar. Y fundamentalmente tú tienes que conseguir al mismo tiempo un soporte social para que te ayuden en esa política. Y esa es la clave. No hay atajos en la lucha antiterrorista ni en la lucha contra los criminales. Eso siempre se dice, no hay que ahondar en las causas antes. No, cuando una organización ya es una realidad, es decir, cuando el efecto ya es una organización, tienes que ir a desarticular la organización. Entonces, siempre lo que tienes que tener es inteligencia y sentido de la oportunidad, no ser un oportunista. Tienes que tener sentido de la oportunidad, pero hay que combatir ya las consecuencias, los efectos de la organización. Bueno, Venezuela tiene un problema muy dramático. Es que Venezuela tiene instalada una dictadura sin paliativos. Es una dictadura. Y yo repito, todavía me acuerdo de la conversación que he tenido con las personas que estaban hablando de Corina Machado y yo les decía, poneros en el peor de los escenarios. No os van a dejar ganar las elecciones. Entonces yo llevo en Venezuela, yo ya no voy a Venezuela, pero yo he hecho muchísimos viajes como responsable siempre de una delegación del Grupo Popular Europeo, del Parlamento Europeo, y yo me reunía siempre con todos los partidos de la oposición. Yo a todos ellos lo que les decía es que tenéis que estar unidos, tenéis que tener un mismo proyecto. Enfrente no tenéis un partido político, tenéis un sistema totalitario. Y cuando hay un sistema totalitario, hay que fortalecer la unión en Venezuela de una manera total. Hace falta una alternativa B si no le dejan a Corina Machado presentarse, pero hay que tratar de ganar las elecciones desde la unidad y desde la denuncia a todas estas trampas. En España, cuando vemos también hay brotes, rasgos totalitarios de deseo de controlar el Poder Judicial, pues hay que tratar de unirse y de no tener tantas diferencias los partidos que configuran la alternativa y de trabajar para presentar una alternativa a esa situación. Cuando hay un rasgo de totalitarismo, la unidad debe prevalecer. En Venezuela, más que nunca, y probablemente alrededor de Mariana Corina Machado, hay que fortalecer la unidad de todos los partidos que están apoyando esa candidatura. Y hay que saber denunciar el totalitarismo creciente. Y hay que saber entender que harán lo que no está en los escritos para mantener el poder. Lo único que mantiene esos sistemas es el poder, el dinero, el narco. Todo eso es lo que les une y les vincula, ¿no? Un rival potentísimo. Eso no se produce en las naciones europeas. Y eso sí se produce en Venezuela.
Y eso tampoco se produce en algunos países americanos, aunque hay tendencias, como antes he dicho, un poco totalitarias. Venezuela, yo diría que lo que yo voy a hacer es rezar mucho por Venezuela, porque realmente es una situación difícil y va a exigir comportamientos heroicos, de virtudes, de tenacidad, de perseverancia, de unidad y de generosidad. Muchas gracias. Sí, don Jaime, le pasamos ya con la última pregunta. Y es Héctor Adolfo, que parece que ha solucionado ya sus problemas de audio. Ya ¿Me no le escuchas? robamos más tiempo. Sí, ¿Me adelante, escuchas? Héctor Adolfo, ¿Me adelante. escuchan bien esta vez? Perfectamente. Va a mirar rápidamente porque todo el mundo tiene que hacer cosas. Saludos de El Salvador para todos ustedes. Mira, yo quería decirte, primero, don Jaime, mire, Bartolomé Las Casas no puede ser tomado como un referente académico, porque los datos de Las Casas no son verdaderos, no son coherentes ni son factibles. Dos, la decadencia del cristianismo inició con el Concilio Vaticano II. La destrucción del cristianismo occidental es completamente inevitable. España y Europa no tienen madera para revertir eso. Tres, la restauración de la hispanidad viene de nosotros, de los españoles de América, de los americanos, no viene de ustedes. Esta vez nos toca a nosotros ir a evangelizarlos a ustedes. Respecto de Bartolomé de las Casas, yo soy el primero que he dicho que es un personaje controvertido. Para algunos fue un personaje absolutamente heterodoxo, bueno, pero para otros no. Y en particular yo he dado una visión en donde había un Bartolomé de las Casas que era un hombre que tenía la confianza plena de Carlos I, Carlos V. Y luego, claro que hay muchas interpretaciones, pero lo que no me ocultará es que Bartolomé de las Casas no fue precisamente el prototipo de la crueldad. Es decir, lo que dijo es que había que criticar los comportamientos de algunos españoles que estaban allí, en América. Es decir, que hubo, bueno, es un personaje controvertido que probablemente fue utilizado por la leyenda negra, pero es evidente que al menos no se le puede decir como el prototipo del hombre colonial y malvado, sino más bien lo contrario, creó problemas a España, ¿eh? Pero yo le he puesto una referencia en positivo de Bartolomé de las Casas. Bueno, respecto de lo que fue el Concilio Vaticano II, mire, yo no coincido. Es decir, el Concilio Vaticano II, esencialmente, hay interpretaciones, algunas bien diferentes de otras de lo que fue el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, yo le he escuchado al Papa Benedicto XVI, cómo evolucionó en el seno del Vaticano II. Era un ortodoxo por naturaleza. Y es evidente que el Papa Benedicto XVI, después del Vaticano II, igual que Juan Pablo II, fueron dos papas absolutamente ejemplares en cuanto a la ortodoxia de la doctrina. Ese planteamiento tan apocalíptico de que no se puede ya volver a restaurar el cristianismo, ya veremos. Es decir, ¿quién lo sabe? Los que tenemos fe no pensamos que la Iglesia va a desaparecer. Ahora, que tendrá sus momentos, sus dificultades, pero no creamos que nuestro diagnóstico nos lleva a un pronóstico certero. Es evidente que todos estamos viendo la crisis que está viviendo la Iglesia Católica, pero más que derivada del Concilio Vaticano, de los ambientes que le rodean, de las modas dominantes que se están imponiendo. Y hay un criterio de algunos que dicen hay que adaptarse a esa moda dominante, pero yo no sería tan categórico y tan apocalíptico. Y respecto del futuro, pues ojalá en vez de vivir yo en España tenga que vivir en la República Dominicana y pasar allí mis temporadas, porque se ha convertido en el centro de la hispanidad, o en países tan maravillosos como la Antigua, en ciudades como la Antigua en Guatemala. Bueno, yo también no me atrevo a decir, pero ojalá desde esos países, esos españoles que vienen a América, haya fuente de inspiración y que sean centros de referencia. Ojalá, pero déjenos un poco la posibilidad que aquí en Europa, en España, aunque las cosas están mal y yo soy el primero que las acepte, no echemos la toalla, es decir, no perdamos la esperanza. Vamos a contribuir juntos para que esa fe a la que usted se refiere al final sea también una referencia en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero no, yo creo que huyamos a veces de planteamientos tan absolutamente drásticos, es decir, que de alguna manera yo creo que tenemos que saber esforzarnos para diagnosticar las enfermedades. Pero a la hora del pronóstico,
vamos a revestirnos del ropaje de una humildad de que quién sabe lo que va a pasar 50, 60, 70 años. Nuestra vida es corta y nosotros somos la expresión de la limitación, todos y cada uno de nosotros. Yo cuando estas cosas se están complicando tanto en España y en Europa, digo, lo único que tengo claro es que soy una persona limitada. Soy expresión de mis limitaciones. Pero por eso no me atrevo nunca a enfatizar con tanta seguridad el futuro. Muchas gracias, señor Jaime. Vamos a ver, como anfitrión de la reunión, le voy a traducir un poquillo todos los mensajes que hemos visto en el chat. Ha mandado muchos mensajes de apoyo a su gestión y entre todos, bueno, pues yo quiero destacar uno, ¿no? Que es Patricia, que desde Hispanoamérica nos dice que se alegra mucho de que aquí en España, pues que hayamos guardado ya las corbatas negras. En el hilo de esto último que decía, ¿no? Hablando del futuro de lo que decía usted, bueno, pues ya hablaremos en otra ocasión. Tendremos que ver esto que pasó recientemente con este fundador de un partido político que se llama Alejo Vidal Cuadras. Y yo me quiero referir a usted directamente, ¿no? Pues me solidarizo con usted porque es quien, de forma efectiva y eficaz, es, bueno, pues quien veo yo que lucha más contra el olvido, que parece que queremos pasar página. Sin más, le paso con el presidente de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, Ángel Benzal Pintado, y por mi parte le doy las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que ha dicho. Gracias. Muchísimas gracias, don Jaime, por esta magnífica conferencia. Reiterarme, es un honor conocerle personalmente, como muchos de mis compañeros. Es usted un referente por lo que defiende y sobre todo por lo que ha defendido en aquellos momentos tan duros de cuando ETA asesinaba, y seguimos en tiempos duros, hay que seguir dando esa batalla cultural. Héroes de Cavite y Neos estamos juntos en ello y hay que seguir en ello. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la asociación y esta también es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su cariño, su acogida y la oportunidad que me han dado para poder explicar lo que me han permitido que haga. La idea de esta asociación, cuando surgió hace unos 12 años, aunque la asociación tiene 4 años, la primera vez que me planteé hacer la asociación fue a raíz de una situación que vi en la televisión. Al fin y al cabo, quien defendía, que estaba en esa situación defendiendo la constitucionalidad y defendiendo siempre el mal menor a la hora de votar allí en el País Vasco, a ver cómo se puede dejar a ETA fuera. A raíz de aquella situación me planteé, yo estaba en Cartagena, que qué podía hacer. Había gente que se pujaba el tipo, por así decirlo, y yo estaba en Cartagena y qué podía hacer yo por mi país, ¿no? Y entonces esta asociación surge de actos heroicos como los que usted defendía y lideraba hace ya unos años en el País Vasco. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.